la sesión anterior, ¿verdad? Comenzamos con la idea de la introducción de lo que representan los sistemas de seguridad o la necesidad de asistir a un sistema de control con un sistema de gestión de monitoreo, ¿verdad? De seguridad y pues finalmente la capacidad de supervisión. En este sentido, pues nosotros podríamos dividir en dos relativas ramas el diseño de estos elementos, tales que los sistemas de gestión de alarmas, monitoreo y supervisión pueden darse a través de la norma ANSI ISA 18.2 o en su defecto a través de la norma ANSI ISA 101.1. Ambas nos daremos cuenta durante el análisis que las diseñan o que las propician, que compartirán muchos elementos en común y otras nos daremos cuenta que son respectivas a las tecnologías que pueden disponer. Específicamente hablando, por ejemplo, de la norma 18.2, estamos hablando de algo que estuvo dirigido a un control más cercano a esas ideas del control de los 80s, plantas de los 80s, 90s, en donde la situación era el despliegue de mensajes simples, la gestión de luces, perdón, para poder interpretar algún evento en particular, el uso de indicadores analógicos y o digitales simples, poder tener la capacidad de un monitoreo, derivado del monitoreo, de la administración y análisis de datos, pues poder recurrir a lo que es el ajuste y calibración, poder tener una gestión del denominado paro de emergencia que puede verse como algo parcial o total respectivamente. Y por último, pues la idea de mantenimiento, que va a culminar en lo que determinaremos como el cumplimiento del ciclo de vida. Ahora, podrán ustedes notarse que todos esos elementos pueden heredarse a la norma ANSI ISA 101.1 con la denominada construcción de las interfaces humano-máquina, las cuales pues están más atribuidas a sistemas digitales centralizados. ¿Qué significa esto, compañeros? Más allá de utilizar el término distribuido o control distribuido, anteriormente, debido a las capacidades de procesamiento, a las capacidades de los dispositivos que podíamos disponer emplear, las tareas de los sistemas o de las plantas de control estaban individualizadas y estas se conectaban o informaban unas a otras a través del uso de señales simples. Sin embargo, conforme fueron aumentando las capacidades de los dispositivos, nuestra posibilidad de centralizar todas las señales, pues fue aumentando. Y con ello, imaginen ustedes tener o querer tener todo en un solo sitio. Eso también terminaba siendo algo poco práctico. Por lo tanto, la posibilidad de construir entornos virtuales que brindan menús digitales, capacidad de ir a pantallas específicas sobre un mismo dispositivo, pues nos permite tener una nueva administración de la información. Y finalmente esto radica en la jerarquía que puede tener nuestro proceso y los elementos que lo componen. Entre los posibles ejemplos que podemos mencionar, pues para el lado, digamos, clásico, esa norma ISA 18.2, perdón, podemos establecer el uso del, como resultado, específicamente hablando, de la interpretación de datos, de la condición del desarrollo del proceso,
Pues, por ejemplo, del uso de luces, pero también lo que esto puede interpretar, compañeros. Por ejemplo, nosotros sabemos que el color verde se asigna a un estado encendido o de arranque o de operación adecuado de un sistema. El color amarillo es esa, o ámbar, es ese paso intermedio entre el arranque ya funcional al arranque de encendido, o la detección de fallas. Por otra parte, el rojo puede indicar que el dispositivo está apagado, o que específicamente hay un error. Ahora también, aquí hay que tener cuidado porque hay que saber interpretar las señales o los elementos que esto representa. Algunas de las personas llegan a cometer que hacen mantenimiento y mejoras en algún dispositivo. Por ejemplo, llegan a cometer el error de decir, pues no, es que yo manipulé el dispositivo cuando las luces estaban en rojo. Sí, el dispositivo estaba apagado, pero eso no representa que no estuviera energizado. Entonces una manipulación podría propiciar un corto todavía, podría propiciar una condición de riesgo, entre otras cosas. Adicionalmente, conforme las cosas fueron evolucionando, se fueron integrando otros colores. Por ejemplo, valga la expresión, la idea del color transparente o algo que no está coloreado, específicamente, implica vacío o que algo no tiene la ausencia, perdón, que tiene la ausencia de materia o de algún elemento. El utilizar, por ejemplo, el color azul podría representar al tránsito de algún fluido, algún estado, entre otras cosas. El gris, el morado, en un color relativamente tenue, el color verde, agua, pues son elementos de contraste que normalmente nos permiten evitar fatiga visual por tener fondos blancos y que nos permiten determinar sin lugar a dudas el color o la presencia de un color en un sitio. Otro ejemplo pues, muy clásico de lo que era el sistema de gestión ya final, por ejemplo, es la interpretación de un indicador visual. Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, un manómetro para lectura en este caso, en PCIs, de la presión en algún conducto, ¿verdad? Y nos dice, pues mira, de 0 a 30 todo está bien, pero entre 30 y 40 ese indicador visual nos está diciendo que algo malo puede ocurrir. Ujú. Eso ya es la interpretación de una situación y eso nos puede llevar a un ajuste o calibración, a un paro, entre otras cosas. Vuelvo a repetir, recuerden compañeros, esto que vemos ya como elementos finales es la interpretación de del sistema que se vuelve principal y que gobierna el proceso principal actuando, el sistema de gestión de alarmas. Y si esto lo transportamos o lo trasladamos a un entorno digital, pues entonces ya veríamos todo lo que estamos mencionando aquí directamente en una pantalla y con una posible forma mínima de expresión del proceso. Uno de sus compañeros del grupo anterior preguntaba, oiga, profe, ¿es obligatorio, por ejemplo, que las HMIs muestren este, un esquemático o un mini DTI del proceso? No necesariamente. Sin embargo, la norma, cuando lleguemos a la ISA 101.1, nos dice que por beneficio del proceso y la interpretación de quién lo desarrolla, específicamente hablando de un operador, es mucho más sencillo, agradable, amigable, un entorno que te dice específicamente algo que puedes identificar con una figura, una forma. Imagínense que solo tuviéramos una pantalla como en Excel, con puras cuadritos llenos de números, ¿no? Llegado el momento podríamos confundirnos, podríamos tener alguna situación poco adecuada. Ujú. Y bueno, pues para poder llegar a esto, necesitamos dar seguimiento a la metodología de diseño de los sistemas en función de la norma. Es por ello
que procedemos al análisis, compañeros, de cada una de las mismas. Como título de este dibujo o de este esquema generalizado, norma ANSI ISA 18.2. Dos puntos, esquema general de diseño. ¿Cómo dijo profesor el último? Esquema general de diseño. Para este sentido, compañeros, vamos a ir analizando cada una de las partes que lo componen. Podrán ustedes notar, por ejemplo, que en la primer, digamos, área o recuadros de este elemento, vemos repetida la idea de objetivos. Pueden concretarla en una sola, no pasa nada. Ahorita entenderemos por qué. Y específicamente, nosotros iremos hablando de cada una de las etapas asociadas a filosofía, identificación, racionalización, detalles de diseño, implementación, operación, mantenimiento, monitoreo y supervisión, gestión de cambios y actualización, y específicamente la auditoría. Entonces, escribimos por favor. Inciso 1, filosofía. Se refiere a la filosofía de operación bajo la cual se diseña el sistema principal. Punto y seguido. Por lo tanto, es necesario contar con el conocimiento total del proceso, mismo que normalmente está contenido en la documentación técnica. Punto. Sobre todo en estas o a estas alturas de su formación, compañeros, y específicamente hablando del elemento que están desarrollando llamado tesis, algunos de ustedes estarán en este momento construyendo la denominada filosofía de operación de su proceso. Sin embargo, compañeros, debe de quedar muy claro qué representa la construcción de ese elemento. Normalmente, la filosofía se centraría en realizar una breve descripción de lo que hacen las cosas,
Ah, pues mi tesis es el control de nivel en un tanque. Ahí está, se acabó. Y esa es la filosofía, pues, ya está, ¿no? Lo que implica. Sin embargo, compañeros, esto no queda solamente en ese sentido. Dentro de la filosofía de operación, yo como ingeniero y o diseñador estoy obligado a documentar de manera técnica qué es lo que hace mi proceso, sí, pero también el por qué y hacia dónde está orientado. Ah, es el control de nivel en un tanque de tipo alimenticio o de grado alimenticio para leche que posteriormente va a ser pasteurizada. Por consecuencia, de acuerdo a la norma tal, al estándar tal, el tanque tiene estas características, está hecho de este material, está hecho de cierta condición, puede operar para ciertos lapsos. La materia prima solo puede pasar cierto tiempo contenida en ese sitio antes de que pues pueda echarse a perder, entre otras cosas. Eso genera la verdadera filosofía de operación. Considerar todo el entorno técnico que representa bajo normas y estándares, uh-huh, y entonces así puedo construir objetivos. Uh-huh. Piénsenlo de esta manera. En su tesis ustedes plantearon un objetivo general y objetivos particulares que permiten desarrollar o garantizar eso que ustedes están proponiendo. Pues aquí pasa lo mismo. Uh-huh. Eso sería el complemento total de la filosofía. No solamente es describir a grosso modo las cosas, cuáles son las normas que intervienen. Y es que debe de quedar muy claro para ustedes a partir de este momento, compañeros. Sin, sin un sustento técnico específicamente para normas y estándares, el desarrollo de un sistema de gestión de alarmas, sin importar que sea por esta norma o por la otra, no puede llevarse a cabo. Si alguien propuso o está proponiendo un sistema, una interfaz, debe de establecer la necesidad real de esa interfaz. En caso contrario, solamente sería algo que se está poniendo por poner y que no sabemos si va a afectar inclusive el desarrollo propiamente del sistema. ¿Queda claro, compañeros? Sí, profe. Perfecto. Siguiente inciso. Número 2 o letra B. Identificación. De acuerdo con la naturaleza del proceso, coma, los instrumentos que se emplean y su interacción, además de las normas y o estándares que intervienen, el diseñador puede determinar el número de alarmas y subrutinas necesarias. Punto. Nos lo vuelven a repetir, compañeros. De acuerdo a la naturaleza del proceso, los instrumentos que se emplean y las normas y estándares que ahí están presentes, es cuando el ingeniero o diseñador puede determinar al menos el número mínimo de alarmas y subrutinas necesarias. Yo tengo un sistema, llámese caldera, en el que interviene como suministro combustible, agua, etcétera. Ah, pues me puedo ir a manuales de instalación, ¿verdad? Reglamentos, estándares, entre otras cosas, y ellos son los que me van a decir, no yo, ellos. Si tú tienes una caldera de este tipo, una tubería de este tipo, por norma necesitas mínimo 3 sensores
de condición en la tubería de tal forma. Necesitas 3 interlocks, necesitas X cantidad de válvulas de alivio, necesitas X cantidad de válvulas de seguridad. Ellos, no yo. Las normas no lo dicen. Para cierta distancia necesitas poner tal cosa. Se identifica por normas y estándares cuáles son mis necesidades en términos de evaluación de desarrollo del proceso. Oiga, profe, pero es que yo estoy haciendo un proyecto, un proceso que no hay nada en la literatura, ni hay normas para ese, porque no tiene nada que ver o lo que hay es muy poco, porque nada más lo único que comparte este proyecto con otras cosas es la válvula, pero lo que lo que hago con ella no tiene nada que ver con todo lo visto. Entonces, ¿cómo voy a determinar el número de alarmas y o rutinas necesarias? Subrutinas necesarias, de seguridad, claro, estamos hablando. Si no hay nada en el mundo, ¿cómo le hago? Entonces, solamente eso como un caso especial, debo de hacer un análisis de riesgo basado en normas y estándares. No hay nada, perfecto, se vale. Pero entonces, de manera técnica, debes justificar por qué pusiste 1, por qué pusiste 2, por qué pusiste 10, por qué pusiste 100. Y eso es bajo un análisis de riesgo. ¿Queda claro, compañeros? Hasta este momento identifico qué tengo, leo de qué se compone, qué es lo que implica, cuál es su filosofía de operación, qué normas intervienen y derivado de eso identifico lo mínimo necesario para poder asistirlo o complementarlo. Ojo, hasta este momento decir que es lo mínimo no significa necesito 10 de Allen Bradley, necesito 5 de Honeywell. No, no he dicho marcas, no he dicho modelos. Sigo hablando de necesidades. ¿Cómo se van a resolver? Eso es más adelante. Siguiente inciso, compañeros. Racionalización. De los resultados de la identificación bajo normas y o estándares, así como análisis de riesgo, el ingeniero y o diseñador debe brindar una jerarquía a los instrumentos y o subrutinas. Punto. Ya sé qué es mi proceso, ya sé todo lo que lo compone, o al menos técnicamente todo lo que implica. Por eso mismo, ya puedo decir, al menos en palabras, qué es lo que necesita para operar bien, como se debe. ¿Ah? Industrialmente hablando, como una propuesta real. Si me regreso al ejemplo de la caldera, ya sé que necesito sensores, por ejemplo, de presión en la misma. Ya sé que necesito sensores de fuga o de caída de presión o de algo en el suministro de combustible. Sale. Pero por normas
y o estándares, otras o parte de las mismas, o bien análisis de riesgo, debo de brindar una jerarquía, ¿no?, a esos elementos. ¿Por qué? Porque ¿qué es más peligroso? ¿Que tenga yo una fuga de vapor o que tenga yo una fuga de combustible? Entonces, con ese sentido, yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Órale, va. Me quedo con esta distribución de jerarquía de los elementos. Y por eso, compañeros, aquí en nuestro dibujo ponemos como algo que no está normalmente marcado una llavecita que dice conceptualización y definición de requerimientos, si ustedes quieren, o requerimientos, nada más. Seguimos hablando en palabras nada más. Seguimos hablando en términos de definición de cosas. No he dicho hasta ahorita con tal marca, con tal modelo. Nunca elijo primero el instrumento antes de definir su función o las características que debe desarrollar. Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda o comentario? Sale y vale. Siguiente etapa. Detalles de diseño. En esta etapa, basado en los resultados de racionalización, el ingeniero y o diseñador presentará una propuesta con la que el operador obtenga la capacidad de monitorear y o supervisar el proceso de tal forma que aumente su capacidad de toma de decisiones. Punto y seguido. Cabe mencionar que en esta etapa la propuesta debe definir y validar claramente la instrumentación a emplear. Punto y seguido. Es decir, se pasa de un entorno conceptual a un entorno real. Punto. Ahora sí, compañeros, después de mucho pensar y definir, entonces yo puedo empezar a hablar de cosas materiales. Todo con el objetivo o el sentido de dotar al ingeniero o al operador en este caso. Operador, entiéndase ser humano o sistema de operación también. Dotarlo de una mayor capacidad de toma de decisiones.
El objetivo es mejorar la capacidad de toma de decisiones. Vuelvo a repetir, el objetivo de un sistema de gestión de alarmas no es dotar al sistema principal de luces o ruidos. El objetivo es mejorar la capacidad de toma de decisiones, asistido de herramientas visuales, sonoras, que pueden tomarse en automático o bajo la interpretación o expertise de una persona. Ahora sí, bajo una validación, ya pueden decir, quiero utilizar tal aparato, no quiero utilizar este aparato, necesito utilizar este aparato. ¿Queda claro, compañero? Si ustedes recuerdan al inicio de nuestra asignatura, dejamos una tarea en la que había que investigar algunas metodologías de diseño de soluciones o de sistemas para brindar soluciones en términos de ingeniería. Podrán ustedes darse cuenta que la fórmula es la misma. Primero identifica tus requerimientos, todo lo que involucran esos requerimientos. Después, piensa cómo se podrían resolver. No con qué, sino cómo se podrían resolver. Ya que sabes cómo pueden resolverse, también dales una jerarquía o dale un grado de importancia a eso. No te desvíes del objetivo. Resuelve las cosas que se te están solicitando o que estás proponiendo que deben de solicitarse. Y hasta ese momento entonces ya puedes pasar a decir qué aparatos podrían ayudar. Dense cuenta, compañeros. Después de todo lo que suceda, llegado el momento, la misma gestión de cambios y actualización, solo por adelantarme un poquito, ¿a dónde regresa? A la identificación. Porque puede llegar el momento en el que propusimos algo y no sirvió de nada y nos vamos hasta el inicio. El mantenimiento no se da como un bucle cerrado pequeño. Hay que tener cuidado en ese sentido. Etapa número 5. Implementación. En esta etapa se considera la integración física del sistema de gestión de alarma con el sistema principal. Es importante garantizar la funcionalidad y compatibilidad en todo momento. Punto. Profe, ¿cómo está eso de que garantizar la funcionalidad y compatibilidad en todo momento? Se supone que yo hice el diseño de algo para que funcionara, ¿no? Elegí cosas para que funcionara. Sí, pero sobre todo la parte segunda, que es la compatibilidad, en algunos casos puede verse comprometida. Imaginen el siguiente ejemplo para dejarlo muy a palabras llanas. Todos sabemos que, por ejemplo, adquirir un vehículo en una agencia, ¿verdad? Nos permite caminar entre alternativas. Tenemos el vehículo austero, tenemos el vehículo de medio equipamiento, tenemos el vehículo equipado y hasta el de lujo, ¿no? Y uno dice, pues me voy a comprar el austero. Vale. Pero sabemos que el austero no cuenta con un sistema que brinde en automático el cierre de los seguros del vehículo, si llega a pasar alguna cosa, pues una alarma, ¿no?
Entonces decimos, no, pues me voy con el mecánico X a comprar la alarma. El sistema principal es mi coche. El sistema de alarma sería aquí en este caso el sistema de gestión. Y en teoría, uno está diseñado para funcionar con el otro sin ningún problema. Es funcional. Sin embargo, resulta que mi vehículo cuenta con una señal especializada o fue diseñado de una forma especializada que no es compatible físicamente con recibir un instrumento, con conectarse con un instrumento. Entonces, una cosa es que funcione y otra cosa es que sea compatible. Por eso debemos cuidar y garantizar las dos situaciones. ¿Sí queda claro hasta aquí, compañeros? Perfecto. Etapa número 6. Operación. El desempeño de esta etapa, perdón. Una vez instalado el sistema de gestión de alarmas, debe entenderse que su operación implica administrar tareas como arranque guión apagado, coma, prueba de condiciones iniciales, coma, prueba de instrumentos y rutinas de forma individual y o en conjunto, coma, monitoreo de variables internas y externas, coma, construcción de base de datos, coma, gestión de rutinas de seguridad, coma, activación de rutinas de mantenimiento, coma, ajuste y calibración, coma, entre otras cosas. Entonces, compañeros, aquí vuelve a ser evidente e importante e imperativo que nos quede claro, el sistema de gestión de alarmas, vuelvo a repetir, no son luces, no son ruidos nada más, eso ya es el resultado de algo que puede suceder. El sistema de gestión de alarmas es algo que llega y se apodera del sistema principal para gobernarlo en el sentido operativo. Entonces este se va a encargar de todas las tareas que implica dejar en automático a un sistema funcional. Oiga, profe, pero por ejemplo, pues hay sistemas que no tienen un sistema de gestión de alarmas y aún así desarrollan la tarea de este, administrar esos objetivos que usted está diciendo, prender y apagar, checar las cosas. Entonces, ¿se pueden denominar como un sistema de gestión de alarmas? No.
porque mientras no hayan sido diseñados bajo este seguimiento modular o esquemático del proceso, significa que solo están ahí para cumplir tareas de forma individual y al final de cuentas no rendirán a un elemento como puede ser el caso de auditoría, un histórico de si funcionó o no, de si estuvo desempeñándose bien o no. Por ejemplo, en este caso, si habláramos de nuestra aplicación, en el sentido del proyecto que estamos desarrollando para nuestras tesis, también es algo que nos dice qué tan lejos verdaderamente estamos de convertir esa propuesta en algo industrial o industrializable. O sea, por ejemplo, alguien de los estudiantes puede compartirnos, por ejemplo, qué tipo de condiciones de seguridad ha brindado para su sistema en función de las normas que lo reproducen. ¿Lo han considerado? Es difícil porque es todo un estudio, ¿no? Ahora también, eso le da mayor validez, mayor sustento a una posible aplicación, compañero. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, compañeros, o algo que quieran comentar? Profesor, ¿Sí? yo tengo, bueno, un comentario. Eh, Adelante, adelante, Alex. sí, yo con respecto a mi proyecto, pues como tal, como no se trata como un proceso productivo ni algo así, pues más que nada nos vamos o nos generalizamos, o nos enfocamos, mejor dicho, como mi proyecto es basado a una central hidroeléctrica, pues más que nada a las normas o condiciones que propone la propia empresa. En este caso, pues CFE. Ujú. Básicamente, pues al diseñar bueno, al realizar el HMI, más que nada, pues nos enfocamos en los manuales que tienen ellos de acuerdo a cómo está estructurado como tal o cómo debe estar estructurado el HMI para sus propios dispositivos o componentes. Ujú. Entonces, no sé si ahí también existe algún problema por querer sustentar por qué estamos haciendo esa parte ante... Ahí fíjese, compañero, que en un sentido, mire, de practicidad, pues no hay problema, porque usted ya lo está diciendo, el HMI no parte de un, ¿cómo decirlo? De un capricho personal. Usted está tratando de cubrir las necesidades o los lineamientos que está dando la empresa ya como tal. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Sin embargo, lo que sí podría influir y ser parte de cuestionamiento en la obtención final sería, y lo veremos cuando lleguemos a la parte del HMI como tal, o inclusive tomando la idea que brinda esta norma, ¿cuál es la jerarquía que brindó usted a las pantallas o a los menús que se despliegan? Y es porque lo establecen estas personas así o porque va en términos de la instrumentación que usted dispone, que tal vez sea distinta a lo que los diseñadores de esa forma dijeron, es que nosotros tenemos estas válvulas o tenemos este tipo de cosas y por eso desplegamos todo esto, ¿no? En cambio, no sé si ustedes están tratando de hacer un equivalente total o solamente se limitaron a lo que tenían y por qué tomaron cierta jerarquía entre los instrumentos disponibles. Ahí, por ejemplo, podría venir
de cierto modo, la idea del análisis de riesgos, solo como complemento. Ok, sí, de acuerdo, profesor. Ujú. Perfecto. ¿Algún otro estudiante? Ahorita, compañeros, en el análisis de esto, es difícil que específicamente podamos hacer intervenciones prácticas sobre HMIs porque, y a la vez de, los elementos de monitoreo, porque cada proceso es individual, cada proceso tiene sus propias normas, cada proceso tiene sus propias condiciones. La recomendación sería que para poder hacer dinámico esto y poder generar algo más completo, pues sin miedo, expongan las situaciones que estén aterrizando, operando, y podamos irlas analizando, checar tal vez las normas que corresponden para poder decir, ah, pues va por este lado, va de este lado, entre otras cosas. Ujú. Bien, compañeros. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, para no hacer tedioso esto, porque nos faltan otras tres condiciones, cuatro, perdón, con eso concluimos el día de hoy. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Espero que tengan una bonita tarde, un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Sí, profesor, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Cuídense Hasta luego, mucho. profe. Bonito fin de Hasta luego, semana. profe. Hasta luego, profe.